Oye, voy a empezar a grabar, ahora sí. Ya, bueno, obviamente si tienen cualquier consulta y ustedes me saben que me pueden escribir, no hay problema. Voy a compartir mi pantalla porque como les adelantaba, hoy nos toca avanzar con dos modelos de planificación que existen y se utilizan. Debo ser sincera, no son muy utilizados. Quizás lo fueron en su momento, muy famosos, pero ya no lo son tantos. No sé si se ve mi pantalla, me avisan por favor. ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Brevemente, ustedes saben que en el aula había un cuestionario chiquitito de autoevaluación, de alguna manera hacer como un stop y ver cómo van, era muy breve, muy cortito. Y estos son los resultados generales de las personas que respondieron. Por ejemplo, la 1 es quizás lo que encontramos un poquito más descendido y el número 3 más logrado, 85%, son súper buenos, que es el paradigma que estamos utilizando actualmente, que es el sociocognitivo. También respecto a la taxonomía, al menos la de Anderson y Cradwell, que es la que vemos más presente en los programas de estudio, la habilidad más elevada, ¿cierto? Más alta es crear. Y acá había que seleccionar varias alternativas. Lo que más encontramos en los programas de estudio, o sea, lo que encontramos son siempre los objetivos de aprendizaje, aptitud, ejemplos de evaluación. ¿Qué es lo que no encontramos? Las horas semanales que deben realizarse en cada asignatura. Nos dan un conjunto de horas, pero nos dicen las horas por semestre, pero no nos dicen, hoy en educación física hay que hacer 2 horas. No está de esa manera. Después la pregunta 4, súper bien lograda, ya se acordaban, ¿cierto?, en qué año se promulga la ley. Había acá un cálculo pequeño, si tenemos 32 horas en un quinto básico, en la unidad 1, ¿cuántas horas teníamos que hacer en la semana cuántas semanas teníamos que distribuir la unidad 1? Y ahí teníamos que recordar que quinto básico, ¿cierto?, de acuerdo a los planes, son 4 horas a la semana. Entonces ese 32 lo teníamos que dividir en 4 y nos daban total de 8 semanas. Súper bien logrado. Y también este estuvo más bajito, que era si en una clase el profesor ofrece a los estudiantes entregar un trabajo de forma escrita, un podcast o video, o sea, los estudiantes deciden cómo entregar la evidencia de su aprendizaje, ¿cierto? Se está utilizando el principio de la expresión y la motivación. Eran esos dos juntos. La número 7 era de verdadero y falso, la mayoría acá la tuvo correcta, que eran los planes de estudio, encontramos las horas que deben realizarse por semana y al año en todas las asignaturas y niveles, que era verdadero. Y por último, había una pregunta abierta, que de acuerdo a lo revisado hasta ahora en clase, ¿cuál es la principal ventaja que le atribuyen a la planificación? Y ahí ya teníamos respuestas diversas. Eso al menos con los resultados de la autoevaluación. No sé si a ustedes ahí hay algún comentario, consulta. Igual estaban las correcciones. Vamos a pasar entonces, voy a compartir de nuevo, al siguiente modelo de planificación, que es la planificación T. Ahí, ¿se ve? ¿Me avisan, porfa, si están viendo ahí? Ya, muchas gracias. Ya. La planificación T, como su nombre lo indica, y se llama así porque parece una T, literalmente. De hecho, son 2 T, pero bueno, se llama planificación en T. Y la creó un autor súper famoso y que nosotros también aquí lo hemos trabajado, hemos visto algunos de sus textos, que es Martiniano Román, ¿cierto? Este español que potenció fuertemente lo que es el paradigma sociocognitivo, por eso también en Chile fue así como que un boom en su momento dado, o sea, como inicio de los años 2000, por ahí. Este autor fue súper famoso, de hecho lo trajeron muchas veces a Chile, se empezaron a utilizar sus modelos y este modelo de planificación él lo crea. Entonces, como él lo crea y él era tan famoso,
No encontraron nada mejor que esto se ajusta como súper bien a nuestro modelo educativo. Y de cierta manera sí, pero quizás no en todo. ¿Qué vamos a encontrar en esta planificación? Cuatro espacios, como cuatro cuadrantes, por así decirlo. En el primero vamos a tener capacidades y destrezas. Después, valores y actitudes, procedimientos, métodos y estrategias y contenidos conceptuales. Ya cada uno de estos va en cuatro espacios. Se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿no? De esa manera se lee esta planificación. Y es lo positivo, a mi parecer, que encuentro muy bueno del modelo en general que plantea Martiniano Román, lo que nosotros siempre tenemos este conflicto de, a ver, si nuestro currículum es por competencia, ¿cierto? Nadie discute eso, claro, el currículum es por competencia. Entonces, ¿por qué desarrollamos habilidades? Tenemos habilidades de asignatura, habilidades taxonómicas, y como que todo el tiempo hablamos de habilidades y no de competencia, pero el currículum está hecho en competencia, entonces hay teorías que se contradicen un poco en estas dos formas de mirar, y Martiniano Román logra unirlas muy bien y él lo hace, mira, así como muchas destrezas chiquititas construyen una habilidad, muchas habilidades, ¿cierto? Hacen una capacidad y muchas capacidades hacen una competencia mayor. Entonces, en ese modelo, él lo trabaja muy, muy bien. Ivo, tú levantaste la mano. No la había levantado yo, profe, era para preguntarle la diferencia entre competencia y habilidad, pero la acaba de explicar. Ah, ya, Nicolás. Sí, es que este Martiniano Román lo hace súper porque nos ayuda como a entender esa diferencia que en realidad es simple. Una habilidad es algo más chiquitito, así de fácil. Y muchas habilidades van a ser una capacidad más grande y muchas capacidades juntas hacen una gran competencia. Entonces, nuestro currículum, claro, está basado en competencia porque tenemos que desarrollar grandes competencias los estudiantes. Por ejemplo, un estudiante, ¿cierto?, que ingresa a cuarto medio tiene que ir formado en competencias que son miles de más habilidades más chiquititas que fue formando y trabajando a lo largo de toda su etapa escolar. Entonces, eso es un tremendo aporte de Román uh, en esta teoría. ¿Y cómo es esta planificación? Y ahí ya lo dijimos cómo se leía. Es fácil, no tanto, pero no es difícil tampoco de trabajarla. Quizás requiere un poquito más de práctica que las anteriores que habíamos visto, porque es un poco más desconocida para nosotros, porque él hace una planificación al año, que para nosotros sería como nuestra planificación anual, ¿cierto? Pero él la llama esta global, él la llama de esa forma, y 6 planificaciones pequeñas, que serían como las planificaciones de unidad. Eso es todo. Una global y 6 de unidades, nada más. No hay más otro tipo de planificación. Entonces, nosotros tendríamos, no sé, si estamos trabajando en un octavo básico, tener, cierto, la global de octavo de todo el año, un panorama general, y estas 6 más pequeñas. Ya. ¿Qué es lo que tiene esta planificación anual o larga? ¿Cómo se hace? Se seleccionan 3 capacidades, así de estructurado, no 4, no 2, no 6, no, 3, solo 3 capacidades. Por cada capacidad se seleccionan 4 destrezas. Acuérdense, la capacidad es lo más grande, las destrezas son más pequeñitas. Con las capacidades se construyen después los objetivos generales y con las destrezas nos va a servir para construir los objetivos específicos de las clases. Luego se seleccionan 3 valores. Por cada valor, 4 actitudes. Después, a continuación, se eligen entre 3 y 6 bloques de contenido. Son lo único flexible, como los bloques de contenido que vamos a tener. Y después, cada bloque de contenido se puede transformar como en una unidad de aprendizaje, cuando vamos a hacer estas 6 planificaciones como hijas que nos van a salir de esta grande. Y se seleccionan entre 6 o 10 métodos o procedimientos, cómo vamos a hacer esto, a desarrollar estas, ni siquiera actividades, porque son muy globales. Ya. Parte 1. Capacidades, destrezas. Dijimos que íbamos a tener 3 capacidades y por cada capacidad
4 destrezas. Acá tenemos un ejemplo de ciencias naturales, igual puede ser de historia, por ejemplo, si nosotros quisiéramos desarrollar ciertas capacidades en historia, también podríamos trabajar lo que es pensamiento temporal y espacial perfectamente. A lo mejor podríamos trabajar la comunicación. Eso es decisión del profe, que acá totalmente, mucho más libre que el resto de las planificaciones que hemos visto. Y, no, y nos sirven mucho ahí las habilidades de la asignatura. Ya tenemos, por ejemplo, vamos a trabajar entonces la capacidad 1, el pensamiento temporal y espacial, en la 2 la comunicación y en la 3 el pensamiento crítico. Ya, y yo trabajo mis 3 capacidades de historia. Ya, y ahora 4 destrezas por cada una de esas capacidades. Si yo estoy trabajando el pensamiento temporal y espacial, fecha, mapa, ¿qué habilidades más pequeñas me ayudan a mí a desarrollar un pensamiento temporal y espacial? Piensen en historia. ¿Cuáles serían como habilidades más pequeñas que a mí me ayudan a lograr esa más grande? ¿Cómo ustedes logran que los estudiantes logren esa habilidad del pensamiento temporal y espacial? Que es súper compleja por lo demás. Imagínense, no sé, en tercero básico, cuando les hablan de los griegos, los romanos y esas fechas, ¿cómo logran llevar a un niño? Porque el niño puede entender que eso pasó hace un tiempo atrás, pero ¿cuánto tiempo atrás? Que no logran ubicar Grecia ni en el mapa. ¿Cómo podríamos lograr esa habilidad, esa capacidad más grande? ¿Qué tendrían que hacer ustedes en clase? Primero debiesen como identificar en un mapa Ya, cierto perfecto. territorio. Súper bien. Identificar mapas, identificar distintos lugares en mapas, ¿cierto? Porque desde chico empiezan que pintando Chile, etcétera. Ya. ¿Qué más? Ahí pues yo estoy trabajando, ¿cierto? El pensamiento espacial. Ay, ahí vos pone en el chat líneas de tiempo, súper bien. Súper bien, eso los ayuda al menos a situarse pasado, presente. Sí. ¿Y qué he hecho en el tiempo? O sea, eso pasó antes, al menos, lo ubican, lo pueden ya empezar a ubicar de esa manera. Y ahí, bueno, acá mismo también hay unos ejemplos súper buenos, por ejemplo, localizar, lo que decían, situar, ordenar, eso los ayuda mucho, sobre todo en los cursos más pequeños. Representar. Entonces, todas esas pequeñas destrezas me ayudan, ¿cierto?, a desarrollar esas capacidades. Ya. Yo ya tengo mis 3 capacidades y por cada una 4 destrezas. Ya, listo, tenemos la primera parte hecha, parte 1. Vamos a la parte 2. Vienen los valores y actitudes. Muy parecido a lo anterior. 3 valores y por cada valor 4 actitudes. Los valores ustedes los determinan y se alinean, se tienen que además alinear con los proyectos educativos de los colegios. Entonces, si es un colegio que desarrolla, no sé, la solidaridad, el pluralismo, aquí hay que integrar todos esos elementos, además de los elementos de la asignatura, por supuesto. Ya, por ejemplo, respeto, creatividad, tienen que estar siempre de base en toda la asignatura. A lo mejor solidaridad, dependiendo del proyecto, podría cambiar esa habilidad por otra. Supongamos, como vemos acá en el ejemplo, que para este colegio el respeto, la solidaridad y la creatividad son los pilares base, además se ajustan muy bien a la asignatura. Pero acá es súper complejo, porque ¿qué es solidaridad? Todos entendemos los valores como cosas distintas. ¿Qué es para ustedes solidaridad? Imagínense en un niño, en los chicos, ¿qué es hacer una obra de caridad? ¿Prestarle la tarea a un compañero? ¿Qué es y qué no es para ello? Entonces acá
tienen que ustedes ir trabajando ese desglose. Entonces las actitudes es el desglose, igual que la capacidad y las habilidades, ¿cierto? Muchas actitudes pequeñas se van a transformar finalmente en un valor. ¿Cómo? Ya, yo digo que para desarrollar el respeto voy a trabajar, tolerar, aceptar, convivir y compartir. Esto es decisión propia. Tercer bloque, los contenidos. Esto es lo más, que nos sale más fácil, ¿cierto? ¿Qué contenidos hay en la asignatura? Yo tengo que seleccionar de 3 a 6 bloques de contenido y ya. Eso es todo. Por ejemplo, acá en el ejemplo dice, valga la redundancia, ejemplo humano, los lugares, transporte y comunicaciones, seres vivos, medio ambiente. Y del cuerpo humano, ¿qué vamos a ver? Cuidado, los 5 sentidos, los huesos. Esta quizás es una de las partes más fáciles de... Y por último, los procedimientos, que se selecciona una serie de procedimientos entre 6 hasta 10 máximo, de cómo vamos a hacer, ¿cierto? Las distintas actividades. Y aquí hay algunos ejemplos: recogidas, archivo y clasificación de documentos, recogida de información, observación directa, dramatizaciones, manejo de instrumentos, por ejemplo. Ya. Y así se ve. Una vez que ya hice todo, se ve de esta manera. Esa es mi planificación. O sea, esto es el año completo. Por eso es tan compleja. O sea, no es, insisto, no es difícil de hacer, pero es compleja porque yo tengo que seleccionar la información tan exacta, y esta es la radiografía del año completo que yo voy a trabajar con mi curso. Y de esta dijimos que nacen 6 hijos. ¿Cómo se hacen estas planificaciones de unidad o corta que se llaman? Ya, las capacidades, todo se selecciona de la grande. Acá yo hago una vez la grande, lo pienso todo y después solamente extraigo de la grande las cosas, no vuelvo a crear cosas nuevas, por así decirlo. Entonces, primero, de esta más grande, yo voy a seleccionar 3 capacidades, 4 destrezas, ¿cierto? Eso era el anual. Y ahora voy a tomar 2 solamente, 2 capacidades y 3 destrezas. De los valores voy a tomar 2 valores y 3 actitudes. De los bloques de aprendizaje selecciono uno con sus temas, uno solo. Y de los diversos métodos selecciono entre 3 o 5 a trabajar en esta unidad. Ya. Entonces, acá insisto, esto no es volver a crearlo, solamente tomo de la anterior lo que ya estaba. Tomo, por ejemplo, la capacidad 1 y 2, orientación espacio-temporal, inserción en el medio, ya esas 2, con 3 destrezas. Después de los valores, ya a ver en esta unidad, ¿qué es más importante trabajar? Ya aquí voy a trabajar el respeto y la creatividad. 2 valores con 3 actitudes. Y selecciono 3 temas, ya en esta unidad entonces voy a trabajar el cuidado, los 5 sentidos y los huesos y sus músculos, por ejemplo. Y algunos de los procedimientos, no todos, que había descrito anteriormente. Y me queda así. ¿Qué es lo negativo o difícil de esta planificación? Que nosotros eternamente hemos tenido 4 unidades de aprendizaje y acá hay que hacer 6. Es ahí donde el modelo empezó a fracasar, porque muchos colegios intentaron armarlo, pero como requiere una mayor capacitación de parte de los profes, es mucho ya de nuestro. Se fijan que los otros tipos de planificación en realidad como copiamos, pegamos casi todo, y recién como que en las actividades ahí es nuestra parte. Pero acá hay mucho más que es de creación del profesor, y por eso fracasó, porque no se pudo instalar de manera correcta en los establecimientos. Entonces había muchos errores en esta planificación, empezando por la selección de las unidades. Si habían que hacer 6 unidades, no todos lograban separar estas 6 unidades correctamente, siendo que siempre los programas nos muestran que son 4. Ventajas de este modelo.
permite abordar los contenidos desde una dimensión triple: conceptual, procedimental, actitudinal, sobre todo lo actitudinal, que como hemos visto poco y nada aparece en los otros modelos de planificación. Acá se le da un valor súper importante a lo que tiene que ver con las actitudes. O sea, es una parte más de la planificación, no como algo ahí que está al final o complementando si es que está. Contiene todo en una hoja, igual eso es positivo, porque en nuestras planificaciones anuales de la asignatura que sea parece un testamento, así un gigantes, como hojas y hojas y hojas y hojas la planificación anual. Entonces imagínense, uno va a ver su planificación anual y es una hoja, una plana. Nos da una visión global y panorámica del trabajo a realizar en el aula durante el tiempo determinado. Y desventajas, no sé si lo notaron: evaluación, nada, ni cómo, ni qué, ni cuándo, nada, no hay ningún tipo de evaluación. Generalmente se utiliza para planificar grandes periodos de tiempo, por supuesto, y no cosas más específicas. O sea, yo de ninguna manera puedo saber qué voy a hacer en la semana 1, 2, 3, 4 con esta planificación, olvídenlo. Y se necesita mayor tiempo para aprender. Siendo sincera, yo creo muy poco probable que les toque trabajar con ella, pero obviamente la tienen que conocer igual, ¿cierto? Si ahí en un colegio o les salen hasta en un texto, sepan qué es la planificación T, sus ventajas y por qué fracasó. Ya, los escucho, dudas, consultas. ¿Qué les parece este modelo? Pueden hablar, no están silenciados. Como muy detallado, como que encuentro que pide demasiado, más de lo que ya, o sea, por lo menos en la planificación que nos toca realizar actualmente, es como decirlo así, un poco más simple de lo que se ve, por lo menos en este caso de este tipo de planificación T. Sí, es verdad, Belén, es más simple porque tiene menos cosas, pero no es más fácil de hacer, eso sí, te lo aseguro. Ah, no, 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 no. Pero es como un poco más simple, no, tampoco es que sea fácil. Sí, sí, es que requiere un poquito más de práctica que el resto, pero sí, de todas maneras es más simple de hacer. Ivo dice que a él le gustó, sí, ¿no? Sí, es que Román es súper pro, aparte que lo obvio lo vincula, tiene como una visión más global, entonces este aporte que hace de las actitudes lo vincula con los proyectos educativos de los colegios, entonces está toda su idea aquí de como del aprender a aprender, que él es el padre de aprender a aprender a todo esto, se ve y uno logra seguir este hilo conductor. El problema es que no funcionó muy bien en Chile y fue un poco desastroso. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí, Nicolás? Eh, ¿Existe como algún manual de planificación en el que aparezca un libro, un texto que tenga todos los tipos de planificaciones? No, yo no conozco ninguno tan Por detallado. A lo ejemplo, más los manuales del algo por el estilo. ministerio. Claro, no, ni siquiera hay como manuales, así como un libro que te enseñe, mira, aquí hay 3 modelos de planificación y te enseñan cómo planificar. Esto es como de mucha práctica y no muchas guías, al decir verdad. Pero lo del ministerio es como lo más en texto que podemos encontrar, así de específico. Socorro, me fui. ¿Me ven ahora? Sí, profe, pero no le alcancé a escuchar nada la respuesta. No te creo. Ay, ay, ¿hasta qué parte no escucharon? Yo no escuché nada. Sí, yo seguía hablando y de repente, me salí. Ya, pero al Es que menos la parece parte que siguió grabando. que Ya, preguntó te Nicolás. comentaba, Nicolás, que no hay libros así de detallados, como que nos vayan guiando y enseñando a planificar. Lo más de ese estilo que podemos encontrar son los textos que están del ministerio.
Eso, Nicolás, ¿ahí sí se escuchó? Sí, 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 gracias, profe. Ya. Igual ahí, si quieren, les puedo, si necesitan, recomendar como los mejores textos que tiene el ministerio. Vamos a ver el siguiente modelo. Si encontraron este simpático, vamos a ver qué les parece este. Ya, ¿se ve? ¿Me avisan? Manito, sí. Ya, súper. Este modelo se llama planificación de 5 pasos porque, bueno, obviamente tiene 5 pasos. Sí, es eso. Vamos a ir desde la preclase y vamos avanzando, ¿cierto? Como un inicio, desarrollo y cierre de clase. Por lo tanto, esto se utiliza para planificaciones diarias. Nuevamente, debo ser sincera con ustedes. Va a ser muy poco probable que vean este modelo porque planificaciones diarias, ¿cierto? En los colegios no vemos, pero sí se trabaja en la universidad para ir viendo la lógica de las clases. Se utiliza mucho en didáctica también porque yo necesito ir como escribiendo y detallando y cómo voy relacionando el inicio de la clase con el desarrollo, cómo cierro la clase. Recuerden que un cierre de clase, que por ahí les colocaba en algunas observaciones, no es el cierre de la actividad, no es revisar la guía o no, un cierre de clase es distinto, es retomar el concepto clave que enunciamos en el inicio de la clase, es evaluar el objetivo, si lo logramos, realizar preguntas de metacognición, que no tiene que ver con el cierre de la actividad, que es parte del desarrollo. Entonces, esta planificación ayuda como mucho a ordenar nuestras ideas. Y es un modelo súper detallado, súper bueno, poco probable de utilizar en la vida real, pero está bonito. ¿Cuáles son esos 5 pasos que vamos a encontrar? Preparando el aprendizaje, o sea, imagínense, esto tiene como una preplanificación, por así decirlo, y además, ¿qué voy a hacer antes de la clase? Hay un inicio, que es presentar la nueva información, y esto que es un tremendo aporte, y es un modelo que se está usando actualmente, que es cómo pasar de la práctica guiada a la práctica independiente. Porque una cosa es cuando el profesor modela, después el estudiante a lo mejor realiza este trabajo con otros compañeros y después ya él lo hace de manera autónoma, independiente, ya sin la guía y sin la ayuda de otra persona. Entonces este modelo hace esta bajada que logra eso muy bien. Y por último, una consolidación del aprendizaje que para nosotros sería el cierre de la clase. Pero como es tan detallada y tiene un inicio, desarrollo, cierre, obviamente hay que trabajar todas las preguntas guías que no van a salir eternamente en la planificación y más en una planificación de este nivel de detalle. ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué vamos a enseñar? ¿En qué orden? ¿Cómo vamos a saber si se está logrando lo que nosotros nos habíamos propuesto? En fin, bueno, son las preguntas guías generales, pero ahora mucho más específicas. Ya. Ventajas que tiene esta planificación. Es más específica y detallada, por lo tanto nos ayuda a ordenarnos más. Está diseñada para una sola clase, o sea, todo este trabajo que vamos a ver ahora es pensando en una clase de 2 horas. Así. Permite abordar inicio, desarrollo, cierre en cada una, aumenta la pertinencia de las acciones, nos ayuda también a nosotros como profesores a hacer una mejor bajada, a ir diseñando mejores las actividades y los tiempos, que eso también es una cosa que cuesta mucho regular, sobre todo al inicio. Ayuda a gestionar los tiempos y es la única con un momento de preplanificación. Desventajas, como es tan detallada y específica, obviamente esto no nos sirve para periodos grandes de tiempo y imagínense hacer, no sé, tengo cuántas clases en el mes, no, olvídelo, es gigante. Ya, vamos al ejemplo. Vamos a empezar a hacer nosotros ahora una planificación de 5 pasos. Vamos a hacer un paso previo que es preparar el aprendizaje. Cuando yo busco mis objetivos, veo en qué semana estoy. Ya tenemos aquí un ejemplo de segundo básico, un objetivo de nivel 1, que es el OA1,
que es describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el periodo precolombino, y etcétera, etcétera. Y este objetivo de nivel 1 tiene un objetivo de nivel 2 que lo apoya, que es el OA3, que es distinguir los distintos aportes de la sociedad chilena provenientes de los pueblos originarios. Entonces yo voy a trabajar estos objetivos, tengo que irlos ligando de alguna manera en mis clases. ¿Cómo podría yo hacer este trabajo? Esto es solo un ejemplo. Ya, supongamos yo voy a trabajar estos objetivos en 4 clases. ¿Ya? 3 clases le voy a dedicar al OA1, que es el de nivel 1, al fuerte, y una clase lo voy a dedicar al OA3. Ya, esto pensando con la priorización, porque tenemos menos horas, menos semanas, no en la unidad completa normal. Ya, supongamos, yo profesor, en la clase 1 voy a trabajar los diaguitas y los chonos, en la clase 2 los mapuches, el pueblo Rapa Nui, en la clase 3 voy a integrar como distintos otros pueblos originarios, y en la clase 4 con otro objetivo, con el de nivel 2, vamos a preparar una receta típica de los pueblos originarios. Y hago mi descripción de los contenidos por cada una. O sea, todo este proceso uno lo hace de alguna manera, pero es más fácil hacerlo en los otros modelos. Yo lo tengo que hacer antes, ¿ya? Porque esto no es parte de la planificación todavía. Ya. Tengo que ahora ir a hacer esta planificación de 5 pasos clase por clase. O sea, voy a tener una planificación de 5 pasos para la clase 1, para la clase 2, para la clase 3 y para la clase 4. En este ejemplo vamos a ver solamente la clase 4. Parto. Aquí inicia, ahora sí viene la planificación. Como siempre, el detalle, la presentación, nunca se van a salvar de esto, el nombre de profesor, asignatura, curso, número de clases de la unidad, número de clases que vamos a trabajar. Bueno, justo acá habíamos planificado 4 clases y vamos a trabajar la clase 4, que es la última. El objetivo de la unidad, que es conocer la vida de los pueblos originarios y comprender su legado en nuestra, sería vida actual. Ahora sí, empiezo mi preplanificación. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cierto? Que yo voy a lograr, yo lo tenía claro, que era distinguir los diversos aportes de la sociedad chilena provenientes de los pueblos originarios. ¿Qué puntos claves yo quiero trabajar en esta clase? Que los tengo mencionado al inicio, recuerden, que es comprender el aporte y aplicar este legado en el plato típico que nosotros vamos a preparar en la clase. La evaluación, ¿cómo voy a evaluar? Los estudiantes van a investigar, seleccionar, van a preparar un plato, van a presentar el plato, van a comparar los platillos y todo esto se va a hacer mediante una rúbrica. Ya, ahora sí empiezo mi clase. Paso 2, inicio de la clase. Apertura, literalmente, o sea, como el inicio de la clase. Recuerda los principales aspectos de los pueblos originarios aprendidos en las clases anteriores, porque recuerden que esta viene de una serie de clases, que es la última, la 4. Responden cómo eran, dónde vivían. Observan un video resumen de la vida de los pueblos originarios. Responden y concluyen de acuerdo a dónde vivían estos pueblos, qué cosas comían, qué ingredientes tenían sus comidas, etc. Introducimos ahora, eso fue solo recordatorio de las clases anteriores y recoger ciertos los conocimientos previos. Vamos ahora a introducir el nuevo contenido. Observa la receta y preparación de un plato típico mapuche. Comenta sus ingredientes y si lo han visto o comido antes. Vamos a la práctica guiada. Aquí el profesor tiene que modelar. ¿Ya? Ayudamos al estudiante a que desarrolle su trabajo, también puede ser con otros compañeros, etc. La práctica guiada. Investigan distintas comidas típicas de los pueblos estudiados. En grupo de 4 o 5 integrantes seleccionan una receta e investigan cómo se preparan los ingredientes que necesitan y el tiempo necesario para su preparación de un conjunto de recetas entregadas y seleccionadas previamente por el profesor. Observan el ejemplo del profesor, una preparación breve y ficha. O sea, el profesor les muestra, él les prepara ahí un plato fácil, obvio, y completa una ficha pequeña. Lo hace el profesor.
Y luego, en la práctica independiente, en equipo preparan el plato, siguiendo los pasos de la receta. Completan la ficha resumen del plato preparado, presentan su platillo y ficha resumen frente a sus compañeros. Ahí ya tenemos la práctica independiente. Y ahora vamos al cierre de la clase, que no es el cierre de la actividad, y en el cierre ellos presentaron sus platillos, la ficha, el resumen, todo. Entonces, responden preguntas de cierre. ¿Qué legado nos han dejado los pueblos originarios? ¿Cómo conseguían los alimentos en ese tiempo? De las recetas preparadas hoy, ¿cuál es la más conocida? ¿De qué pueblo es? ¿Qué aprendí en esta clase? ¿Qué me gustó más de la clase? ¿Qué me costó más? Etcétera. Y tarea, que es opcional, solo si ustedes lo consideran necesario, ¿cómo practicarán los estudiantes, cierto, lo que aprendieron? Y puede ser una tarea, seleccionan una nueva receta de manera individual y la preparan en su casa junto a una nueva ficha resumen que tienen que realizar. Entonces, ahora la tarea es preparar un platillo en la casa con la ficha. Ya. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Qué les parece este modelo? Es muy específica. Muy, muy detallada. Y me imagino que igual debe ser súper demandante en tiempo. Mucho, mucho. Por eso se trabaja en la universidad por un tema más de didáctica, insisto. Pero trabajarlo en las clases hoy sería lo ideal. Imagínense si llegáramos a este nivel de planificación. No, así de acotado como con los tiempos, con las actividades, sería pero maravilloso. Pero nuestra práctica por ahora es un poco irreal. Vamos a hacer un trabajo, esto se hace verbal, ustedes tienen el PPT en el aula, yo se los voy a mostrar. No tienen que escribir nada, pero solo comentarlo. Si tuvieran que organizar esto, ¿cómo lo harían? Ya, ahí se ve mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ya, gracias. Ya. Vamos a hacer una planificación en conjunto. O sea, vamos a hacer, hoy son muy poquitos hoy, pero igual vamos a hacer 2 grupos. Para un séptimo básico, vamos a trabajar un objetivo de nivel 1. Entonces, ¿qué es este objetivo? El OA9, es explicar que la civilización europea se conforma a partir de la fragmentación de la unidad imperial de Occidente y la confluencia de las tradiciones grecorromanas, etcétera, etcétera. Ya. Este es el que vamos a trabajar. ¿Cuántas clases le vamos a dar? Bueno, acá es OA9 y 12 si quieren de nivel 2. Pero es opcional. No tienen que escribir, insisto, ni entregar nada, solo comentarlo. Una vez que han decidido ya, no, yo creo que este objetivo lo vamos a trabajar en 2 semanas, por ejemplo, en 4 clases o 3 clases. Ya. Entonces seleccionamos la primera, en este caso la 1, la clase 1, de cómo vamos a introducir este objetivo. Ya sabemos que lo es el OA9. ¿Cuáles son los puntos clave? Aquí ya tenemos algunos. Tienen que, acuérdense, cuando lleguen al final, ¿cierto? Explicar la civilización europea, la confluencia de las tradiciones, la Iglesia Católica, el poder político. Entonces, ya sabemos nuestros puntos claves. ¿Cómo podríamos evaluarlo, independiente que sea sumativo o formativo? Pero tenemos que hacer una evaluación. Después, el inicio de la clase, después la introducción. ¿Cómo harían la práctica guiada, la práctica independiente y el cierre de la clase? Y finalmente, aquí se los muestro, así queda, que también está en el formato que yo se los dejé. Así es el formato de esta planificación de 5 pasos. Entonces, este PPT, ustedes ya lo tienen en el aula y somos muy poquitos, así que solamente van a ser 2 grupos. Vamos a dar 10 minutitos solamente para que lo puedan ir a comentar. Insisto, no se entrega nada, pero lo van comentando las distintas actividades que ustedes proponen para alcanzar este objetivo en una clase. O sea, insisto, no tiene que ser una clase, pero la clase 1,
porque el objetivo lo vamos a seguir trabajando después en varias clases. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Claro, claro? Sí, profe. Ya, súper. El PPT lo tienen ustedes en el aula. Entonces vamos a hacer 2 grupos al azar y 10 minutos solamente por grupo. Y listo, ya. Ahí están las invitaciones realizadas. Ahí retomar. Mm, ¿Cómo cerramos la clase? Ya hicieron las actividades, está súper claro la introducción de este nuevo concepto clave, del contenido. ¿Cómo cerramos la clase? Profe, pero el cierre tiene que apuntar al objetivo de aprendizaje o a los puntos clave que yo estoy trabajando en el objetivo de aprendizaje. A ambos. Retomo los conceptos claves y yo digo, entonces, ¿qué es? Y, por ejemplo, ¿qué logramos? Ustedes tenían identificar al inicio, ¿cierto? Identificar tales cosas. ¿Qué logramos identificar? ¿Cómo lo hicimos? ¿Alcanzamos el objetivo de la clase? ¿Qué nos faltó? Claro, es que se puede hacer a través de preguntas, pero como que yo al menos en la experiencia que hemos tenido, me pongo a pensar qué otro tipo de cierre se puede hacer que no sea con preguntas como de comprensión o de síntesis. ¿Qué otro tipo de actividad se puede utilizar para hacer un cierre? Bueno, siempre van a ser más o menos como tipo pregunta, pero uno de los más rápidos y fáciles es el ticket de salida. Una pregunta clave y ya, y te ayuda a ver cuánto aprendieron tus estudiantes de la clase. La pregunta clave, ¿qué hace? Una sola, un ticket de salida, que puede ser, bueno, en este contexto se pueden hacer tantas cosas, un Mentimeter, un Google Form, verbal, chat, Es la que eso tecnología yo ayuda. pensaba, no sé, por ejemplo, poner la pizarra ya, los romanos, los griegos y los musulmanes. Y como, no sé, con una especie de cartulina que tenga una característica que la tengan que ir a pegar a la pizarra y con eso ya pueden salir. Correcto, Pero súper no bien. sé si eso Bueno, sería y si como es algo virtual o más, en Jamboard, sí, como una palabra clave que resuma, ¿cierto?, lo que usted aprendió ya. Listo, claro, súper. Perfecto, eso es un buen cierre. Y ahí es un ticket de salida, de alguna manera. claro, es un ticket de salida como Sí. visto de otra manera. Y eso, bueno, ¿qué les parecieron estos modelos de planificación? O sea, como que a mí en lo personal como que me costó porque uno ya estaba como estructurado a poner habilidad, indicador de criterios de evaluación, entonces como que nos sacó de la zona de confort, pero son bastante novedosos, sobre todo este el de los 5 pasos. Sí, no, sí, es que nadie dice que son malos, son súper buenos. Y de verdad uno le ayuda a como ordenar sus ideas para hacer mejor las clases. Y el problema es otro, porque son como muy irreales quizás en términos prácticos de clases reales. Pero bueno, en la universidad nos quedan súper. Me gustó el té. Y es súper que Martiniano Romana ahí es súper pro en eso, pues sus paneles y todo. Súper, Sí, es que súper es bacán adicto. porque tiene muy en sintonía como los tres campos, pues las actitudes, las habilidades y los contenidos están Sí, muy realmente se en le ese da tipo un de planificación. espacio a las actitudes. Si el problema es que allá se hacen 6 unidades, entonces acá como que a los profes les cuesta mucho hacer esa separación. Y fue un poco ¿Podría desastroso el subdividirse una unidad, modelo. po? ¿Mm? ¿Podría subdividirse dos De todas unidades y hacer maneras, tareas? pues Sí. si nosotros somos capaces de subdividir unidades, de hecho nosotros mismos vemos que a veces son como súper densos los temas, pues perfectamente podrían separarse. Eso, bueno, no les quito más tiempo por hoy porque estamos en la hora.
Espero que les hayan gustado estos modelos de planificación. No sé si desearles que se los topen por ahí, no lo creo. Pero bueno, al menos ya los conocen, saben que existen, alguna referencia de ellos y que no son difíciles. Finalmente, todos los modelos con práctica se adquieren ahí rápidamente. La próxima semana es su semana de descanso. ¿Están contentos? ¿Se van a ir de Sí, vacaciones? no. No. Empezamos la práctica presencial la otra semana, así que Ay, yo y me es iría de martes y miércoles. vacaciones si tuviera una semana libre. Ay, ¿por qué no se van de vacaciones? Ya, pero bueno, van a No hay descansar al menos. presupuesto, profe. Van a descansar al menos, ¿cierto? Sí. Ya, aprovechen, recarguen energías porque hoy ya no nos queda nada. Noviembre se nos va a pasar volando. Eso, un abrazo gigante, que estén súper bien y ahí estamos en contacto. Sí, que Ay, les vaya gracias, súper igual. bien en la práctica, qué emoción. Gracias. Éxito. Sí. Ya que estén súper Gracias, bien. profe. Cuídense mucho, Usted un igual que abrazo. descanse. Chao, Chao. Chao, chao. profe. Lo mismo, chao.